Bueno, en este video vamos a definir las funciones trigonométricas en un círculo de radio 1 y vamos a determinar el signo que tiene las funciones trigonométricas de un ángulo en cualquier cuadrante. Entonces, aquí tengo un círculo, el radio es 1, esta distancia es 1, lo mismo que esta distancia es R1. Trazamos un triángulo rectángulo en este punto. Las coordenadas de este punto va a depender del ángulo también. Este va a ser, de acuerdo a la definición que hemos establecido por razones trigonométricas, si este es mi ángulo alfa, este viene siendo el cateto opuesto y P viene siendo el cateto adyacente. Entonces, el seno se define como A. El seno de este ángulo es igual a A. ¿Por qué? Porque pues, la hipotenusa vale 1. Entonces, el seno que viene siendo este segmento que está aquí es A. Y el coseno viene siendo el cateto adyacente P, porque si P lo divido por 1, pues me va a dar P. Entonces, el coseno va a depender solamente de esta distancia y obviamente pues depende del ángulo que tengo aquí. Entonces, el seno y el coseno dependen de las magnitudes de A y de B y los signos van a depender según dónde esté ubicado este ángulo, en qué cuadrante el ángulo alfa esté ubicado, o bien en el segundo, o el tercero, en el cuarto. En el software nos vamos a dar cuenta el signo que va a tomar los dichos catetos. Entonces, la secante pues es la inversa de A, 1 sobre A. La secante es la inversa de P, 1 sobre P. La tangente es pues A, cateto opuesto, que es A dividido por P, cateto opuesto A dividido por P. Y la cotangente es el cateto adyacente, que es P dividido por A. Entonces, acorde con estas definiciones, vamos a variar el ángulo. Entonces, un ángulo está en el primer cuadrante cuando su valor está entre 0 y 90 grados. Obsérvese en la gráfica que tanto la altura, que es A, viene siendo positiva, y el cateto, que es el cateto opuesto, y el cateto P, que es de color azul, también viene siendo positivo. Entonces, en el primer cuadrante, el seno es positivo porque A es positivo y el coseno, que es P, viene siendo positivo. Entonces, si el seno es positivo y el coseno es positivo, pues la tangente también es positiva porque es A dividido P. A es positivo y P es positivo. Opuesto sobre adyacente, ambos son positivos. Más por más, entonces da más. Entonces, la tangente es positiva. La cosecante es 1 dividido A, es el inverso de este valor de aquí. El inverso de este valor de aquí, entonces 1 dividido A, y 1 dividido por positivo, pues me va a dar positivo este resultado. La secante es 1 sobre P, P es el cateto adyacente, entonces 1 dividido P y P es positivo, de manera que 1 dividido por positivo, pues da positivo la secante. Y la cotangente es P dividido A, positivo dividido por positivo, pues me da positivo. Así que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas de un ángulo que esté entre 0 y 90 grados son positivos. Obsérvese que por aquí no tenemos ningún valor que sea negativo, todas son positivas. Ahora veamos el ángulo, que el ángulo esté ubicado en el segundo cuadrante. Este ángulo de 128 grados pertenece al segundo cuadrante. Y al sacar las funciones trigonométricas de este ángulo de 128 grados equivale a obtener las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo, cuyo ángulo sería este de aquí, de manera que el A viene siendo el cateto opuesto, no va a cambiar, porque nuestro ángulo de referencia va a ser este de aquí, y el cateto adyacente va a ser el mismo P, va a ser el del cateto de color azul. Entonces el coseno aquí el coseno va a ser negativo y el seno va a ser positivo. Entonces, el seno es positivo
Porque acuérdese que dividir por una cantidad positiva, dividirlo por 1, pues el resultado es positivo. Así que el seno es positivo. El coseno está dado por esta distancia, P, pero P es negativo. Y P dividido por 1, pues va a dar negativo porque P es negativo. Así que el coseno es negativo en el segundo cuadrante. La tangente pues es dividiendo la magnitud A dividido por la magnitud P. Entonces positivo dividido por negativo da negativo. Así que la tangente de un ángulo en el segundo cuadrante es negativo. La cosecante pues es la inversa del seno. Como el seno es positivo, pues obviamente el inverso de una cantidad positiva pues va a ser positiva. Y la secante es la inversa del coseno. Pero como el coseno es negativo, el inverso de un negativo va a ser negativo. Así que la secante es negativa. La cotangente es la inversa de la tangente. Pues la inversa de una cantidad que es negativa sigue siendo negativa. O sea que en una función trigonométrica que corresponda al segundo cuadrante, la única que va a ser positiva es el seno y su inversa que se llama cosecante. Veamos ahora las funciones trigonométricas de un ángulo que esté ubicado en el tercer cuadrante. Bien. Como en este caso. Entonces, observemos aquí que el ángulo es de 226 grados. Entonces, las funciones trigonométricas de un ángulo de 226 grados equivale a determinar las razones trigonométricas de este triángulo que está aquí. Y este es mi ángulo de referencia, este ángulo de aquí. Así que sigue siendo que el cateto opuesto, que viene siendo A, viene siendo el mismo, y el cateto adyacente viene siendo P. Y pues como el radio es 1, la hipotenusa es 1, pues no va a cambiar. Así que el seno es A, pero como A es negativo, entonces el seno es negativo en el tercer cuadrante. El coseno es P, pero P es negativo. De manera que el coseno de ese ángulo es negativo. La tangente, como la tangente es A dividido P, pero como A es negativa y la P es negativa, menos por menos da más. Así que la tangente es positiva en el tercer cuadrante. La cosecante es la inversa del seno y el inverso de una cantidad que sea, el inverso de una cantidad negativa, pues sigue siendo negativa. Así que la cosecante es negativa. La secante es la inversa del coseno, la inversa de un número negativo, pues el inverso multiplicativo de un número negativo, pues sigue siendo negativo. Entonces la secante es negativa en el tercer cuadrante. La cotangente es la inversa de la tangente, que es P dividido A, pero P es negativa y A es negativa y menos por menos da más. Entonces la única que es positiva en el tercer cuadrante es la tangente y la cotangente. Y finalmente en el cuarto cuadrante es un ángulo que está entre 270 y 360 grados. Entonces nuevamente aquí el cateto opuesto es A, es negativo, y el cateto adyacente es positivo. De manera que el seno viene siendo negativo en el tercer cuadrante. Perdón, en el cuarto cuadrante. Porque A es negativo. Entonces el seno es negativo. El coseno es igual a P. Como P, este segmento es positivo, entonces el coseno es positivo. Y la tangente es A dividido P. Negativo dividido por positivo me da negativo, así que la tangente es negativa en el cuarto cuadrante. La cosecante es la inversa del seno y el inverso de una cantidad, el inverso multiplicativo de una cantidad negativa es negativa, así que la cosecante es negativa.
La secante es la inversa del coseno. Como el coseno es positivo, pues su inverso multiplicativo va a ser positivo. Y finalmente la cotangente, que es P dividido por A. P es positivo y A es negativo, más por menos da menos. Así que la cotangente es negativa en el cuarto cuadrante. Recuérdese que P es positivo y A es negativo y más por menos, pues me va a dar menos. Entonces, vamos a resumir. Primer cuadrante. Todas las funciones trigonométricas son positivas. Entonces, 30, 40, 50, 60, 70, cualquier función trigonométrica de un ángulo que varíe entre 0 y 90 grados es positivo. Obsérvese que en ningún momento estos valores van a cambiar. En el segundo cuadrante solamente cambia el seno, el seno va a ser positivo y la cosecante va a ser positiva. Entonces es muy fácil aprender. Segundo cuadrante, positivo el seno y su inversa. El resto de las razones trigonométricas o de las funciones trigonométricas son negativos. Aquí se pueden observar las cantidades. Mire que el único que es positivo es el seno y la inversa del seno, que es esta. Ahora bien, vamos al tercer cuadrante. La única que es positiva en el tercer cuadrante es la tangente y su correspondiente inversa. Aquí se puede apreciar las cantidades negativo, negativo, positivo y positivo, y el resto es negativo. Solamente es positiva la tangente y la cotangente, solamente estas dos. Y en el cuarto cuadrante, obsérvese que la única que es positiva es el coseno, porque esta magnitud es positiva, obsérvese que es positiva, y su inversa que es positiva. El resto de las razones trigonométricas, el seno, la tangente, la cosecante y la cotangente son negativas. Entonces es muy fácil aprenderse. Esto es muy importante para las otras clases que vamos a ver, que hay que saber y tener muy en cuenta cuáles son los signos de las funciones trigonométricas de un ángulo en cualquier cuadrante. Así que le pido que repase, observa el software, se lo voy a colocar en internet y allí usted puede hacer la práctica variando los ángulos, poniendo a variar el ángulo que es este que está aquí y mirar los signos correspondientes a cada uno de sus lados, y aquí en la tabla aparece un resumen de los signos que van a tomar las funciones en cada uno de los cuadrantes.